Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 32, Impulsando el dormitorio hacia el Dieter. Bienvenida, Lady Hannelore. Ya estoy de vuelta. Perdón por las prisas, pero ¿te parece bien si me dirijo a la sala multifuncional? Después de terminar la discusión en la habitación de mi madre, envié una etiqueta de madera de contacto al dormitorio. Los familiares del archiduque y sus séquitos deben reunirse en la sala multifuncional a la quinta campana, ya que informaré las palabras de Laud. Si alguien más desea asistir, no es necesario que sea miembro del séquito, decía. Almorcé con mi familia después de tomar contacto y regresé al dormitorio a tiempo para la quinta campanada, pero era hora de apresurarse y dirigirse a la sala multifuncional. Contacté con ellos a la hora de comer, así que todo el séquito está aquí. Muchos de ellos son estudiantes. Eso es muy útil. Lady Hannelore, ¿no tenías que reunir primero solo a Lord Lestilaut y al séquito de Lady Einelieve para una discusión en la sala multifuncional? Si hubiera podido, habría compartido la información con Kentrix y la Santark inmediatamente, y después de sentar las bases, habría informado a los alumnos durante la cena. Pero había una razón por la que no podía. Exhalé suavemente. Vamos a darlo a conocer y había muy poco tiempo para hacer el Dieter después de la cena. Sí. ¿Después de cenar? Hoy. Te sorprenderías, ¿verdad? Lo entiendo. Según la información de mi padre y mi madre, el contacto entre los estudiantes de la Laufeyleg y Collinstown está aumentando durante las clases. Debido a que habiendo una diferencia entre la notificación de un Dieter y la fecha en que se celebra, hay muchas posibilidades de que se produzcan intromisiones o interferencias extrañas desde otros ducados. Y también porque no queremos perder a los nobles que se dejaron engañar por el arrebato de la Laufeyleg, mi madre me dijo que terminara de familiarizarme con la competición en un día libre de clases, que podría ser hoy o la semana que viene. Además, mi padre me dijo que diera información a la Santark y a la Laufeyleg al mismo tiempo. El tiempo dedicado a preparar los Dieters tiene que ser igual, porque el área de la Laufeyleg argumentará en su defensa por ese motivo, dijo. Eso significa que tengo que resolver el asunto hoy. Por favor, padres, no me pidan lo imposible. Tenías tanta prisa, pero volviste tarde, incluso para Lady Hannelore. ¿Otro imprevisto? Cuando Elucia me preguntó con una sonrisa irónica, asentí, cabizbaja. He tenido mala sincronización desde que era pequeña, y las cosas a menudo no salen según lo planeado debido a circunstancias imprevistas. Había planeado volver hoy temprano. Me costó rodearme de caballeros que querían formar parte de mi séquito. Veo que están ansiosos por unirse a los próximos Dieters. Era una situación previsible, pero insististe mucho más de lo que podíamos imaginar. Coincidí plenamente con el tono molesto de Cordula. Ella dijo que no era inesperado, pero tampoco esperaba que los caballeros se me acercaran uno tras otro, deseosos de convertirse en mis caballeros escolta, hasta el punto de que me resultó difícil siquiera regresar a mi dormitorio. No creo que sea solo por los Dieters. Lady Hannelore se unió al verdadero Dieter, limpió su nombre y la convirtió en la segunda encarnación de la diosa. Con una risita, Eiliese empezó a caminar hacia la sala multifuncional. Ruipold asiente, diciendo, no se puede evitar. El séquito de Lady Hannelore, que iba a casarse en otro ducado, es relativamente pequeño y se inclina hacia los jóvenes. No me sorprendería que algunas de las mayores quisieran entrar al séquito. Como le gusta decir al séquito, probablemente se deba a que han cambiado muchas cosas. No obstante, creo que la razón por la que me llaman de vuelta a los dormitorios debe de ser que quieren participar en los Dieters de la Academia Real. Podríamos tener 2 o 3 caballeros escoltas más para los Dieters. Porque no hay muchos caballeros escolta adultos para Lady Hannelore.
hasta el punto de que tomó prestada la escolta de caballeros de Lord Lestilaut durante el verdadero Dieter. No es posible llevarse todo un séquito cuando se alcanza la mayoría de edad, y se contrae matrimonio en otro ducado. Como resultado, muchas de las personas de mi séquito eran mujeres de la misma edad que se casaban más o menos al mismo tiempo, y algunas del séquito estaban planeadas para que Inelieve se hiciera cargo de ellas después de su matrimonio. No eran lo suficientemente fuertes como para unirse a los verdaderos Dieters, aunque solo se movieran dentro de la Academia Real. Es posible que no pueda decidir inmediatamente a quién invitar. Pero si Lady Hannelore no toma la mano de otro ducado y permanece en Dunkelfelger, ¿no necesita aumentar su séquito? En ese caso, sería mejor incluirlos antes de los Dieters. Puedes aumentar tus fuerzas, y como habrá muchos caballeros que se presenten, puedes elegir a los mejores todo lo que quieras. Sin duda va a haber una gran diferencia en el número de solicitantes antes y después de los Dieters de robo de esposas. Pensar en esto me hizo soltar un suspiro al sentirme como un Dieter más. ¿No deberíamos discutir esto también con Lady Einelieve? Íbamos a pedirle que se hiciera cargo del séquito. Tuvimos una pequeña charla sobre eso a la hora de comer. Me ha dicho que está bien dejarlas contigo. Einelieve dijo que no se preocupara, pues seguiría el consejo de tu hermano y tu madre, convocando a un nuevo séquito. Mientras caminamos hablando de esto, empezó a sonar la quinta campana. Nos apresuramos a entrar en la sala multifuncional. Gracias por su paciencia. Siento haberlos llamado un día de la Tierra. Miré alrededor de la sala multifuncional. El profesor Raufen al fondo, la Ofeleg y su séquito, el séquito de mi hermano con Kentrips y la Santark, el séquito de Einelieve y el séquito de Luntase. Fijándome en la mesa donde están reunidos cada uno de ellos, veo que está presente todo el séquito de los familiares del archiduque. Además del séquito, hay más estudiantes de lo esperado. Hay una variedad de estudiantes excelentes que comprenden la importancia de que los candidatos a archiduque vuelvan al ducado un día de la Tierra. Varía desde estudiantes que rodean a la Ofeleg hasta miradas fijas a los posibles prometidos. Lady Hannelore, por acá. Atravesamos la sala llena de tensión, y nuestro séquito nos conduce a una mesa situada en el extremo opuesto de la sala. Cuando me senté, mi séquito también tomó asiento, a excepción de Cordula y Eiliese. Acabo de regresar de Dunkelfelger. Compartiré lo hablado con Aub Dunkelfelger y les informaré de nuestra decisión. Ante mi declaración se pusieron firmes. Lo que sigue es un informe sobre el flujo de lo que ha sucedido en el lado del ducado desde el descenso de Dregarnor, la diosa del tiempo, hasta ahora, incluyendo las cuestiones que surgieron en la fiesta del té con Lord Ortwin, lo que discutí con Aub en el ducado y el hecho de que nuestras respectivas interpretaciones no encajan porque estamos en un estado de engaño mutuo. Palabras de mi padre. El ducado debe ser unido para los Dieters de robo de esposas con otros ducados. Antes de eso, une primero al dormitorio, dijo. Algunos jadean y dirigen su atención a la Ofeleg. Parece que se dio cuenta de que la frase unidad en el dormitorio implica la intención de destruir a la Ofeleg, que no había obtenido el permiso de Aub, y había cortejado y ofrecido egoístamente un Dieter de robo de esposas. Mi padre piensa que solo una persona debe representar a Dunkelfelger en los Dieters de robo de esposas. Por lo tanto, después de la cena de hoy, vamos a tener un Dieter con la Ofeleg y la Santark en el dormitorio como los principales representantes. Sí. Las miradas dirigidas al infantilmente feliz la Ofeleg son tan mezcladas que su séquito y los estudiantes que le rodean parecen incapaces de hablar. ¿No se da cuenta la Ofeleg de que todos, menos él, están cambiando de color? Esto es un preludio de los Dieters de robo de esposas. No es posible dividir el poder del ducado con más de un representante. Mi padre decidió que no podía confiar un representante de los Dieters de robo de esposas, en los que participan caballeros de la guardia adultos de otros ducados, a alguien que ni siquiera podía ganar una batalla en el dormitorio. Mientras la sala zumbaba en el interior de la sala multifuncional, Lady Hannelore, un alumno, levantó la mano. ¿Perdón? ¿Tiene alguna palabra de Aub sobre lo que ocurre con los perdedores? Por supuesto que la hay. Si la Ofeleg es derrotado. En cuanto dije eso, se hizo tanto silencio que se oyó un trago y un jadeo de cada uno de ellos.
Laufelec será despojado de su condición de candidato a archiduque y convertido en archinoble, y todo su séquito despedido. ¿Es cierto eso? ¿No es demasiado castigo? Los que rodeaban a Laufelec adquirieron de repente un semblante desesperado. No esperaban que fuera despojado de su condición de candidato a archiduque. Elau parece estar muy disgustado con las palabras y acciones de Laufelec. En lugar de consultar con él y sentar las bases, anunció de repente su participación en el robo de esposas. Este no es el comportamiento de un candidato a archiduque. En cuanto al castigo en caso de derrota, Lady Reichlene ya lo ha aceptado. Los ayudantes habrían entendido que era una caída a archinoble desafiar la decisión de Aob y hacerle asumir la responsabilidad del caos en el dormitorio. Para ser sincera, no siento lástima por Laufelec, ya que creo que le convendría más seguir un curso de caballero como archinoble que seguir ejerciendo el poder de candidato a archiduque y causando problemas a los que le rodean. Puede que el séquito de Laufelec no se muestre demasiado entusiasmado, ya que está en juego su propio ascenso, pero es importante que el ducado se haga con todos los derechos de participación antes de que Laufelec sea manipulado por otros ducados. ¿Y qué si yo gano y ellos pierden? ¿También ellos reciben su merecido castigo? De lo contrario, sería injusto. Laufelec me fulmina con la mirada, y yo asiento con la cabeza, por supuesto. Los ojos preocupados se vuelven hacia Kentrip Sila-Santark, preguntándose cuál será el castigo esta vez. Si Sila-Santark es derrotado, Kentrip Sila-Santark serán descalificados como posibles prometidos y eliminados del séquito. Puedo entender la descalificación de posible prometido, pero la expulsión del séquito, ¿no es solo perder un díter en el dormitorio? Los estudiantes estaban alborotados, pero muchas caras del séquito parecían convencidas. Como nos habían visto a mi hermano y a mí, cuya derrota anterior en los díteres de robo de esposas había cambiado de golpe la forma en que la gente nos miraba y nos trataba. Probablemente no pensaron desde el principio que no pasaría nada tras la derrota en las preliminares de los díteres de robo de esposas. Por un lado, despojado de su posición de candidato a señor. Por el otro, despedido del séquito. Perder ambos sería una gran mancha en tu vida. Laufelec, no puedes decir que esto es injusto, ¿verdad? Además, solo es bueno si ganas. Sí, voy a ganar. Seguro que ganaremos. La voz de Laufelec hizo que su séquito levantara la vista. No tenemos más remedio que ganar aquí. Se puede sentir el espíritu de los que han sido apartados de tal retiro. Un mensaje de mi hermano a Kentrip Sila-Santark. No necesitamos un séquito indigno que pierda ante los de primer año, aunque sea ante un candidato a archiduque, dice. No tengo intención de perder. Puede contar con nosotros. Hasta ahora, he sido reservada debido a mi posición como candidato a prometido y archinoble, pero ahora puedo moverme sin preocupaciones. Cuando se les dijo que serían despedidos si perdían, no se mostraron especialmente disgustados, asintieron con la cabeza y dijeron. Bueno, eso ocurrirá. Debían de prever lo que diría mi hermano. Ahora, Santark y Laufelec van en cabeza. Por favor, firmen aquí. Llamé a los dos representantes de los díteres a mi mesa y les entregué una tarjeta de madera preparada por el erudito aprendiz. La etiqueta de madera contenía las condiciones y la fecha y hora de esta visita del díter. Después de que cada uno de ellos la comprobara y firmara, sostuve la etiqueta de madera en alto. En estas condiciones, los díteres se retirarán después de la cena. Ambos bandos harán un llamamiento a los posibles concursantes y se elaborará una lista que deberá presentarse antes de la campana de las 5:30. Vamos, chicos. Reunión de estrategia. Laufelec sale corriendo de la sala multifuncional, gritando emocionado. Su séquito lo persigue. Mientras observaba el movimiento, Santark, que se había quedado en la mesa, gritó, Lady Hannelore. ¿Participará en el díter del dormitorio, Lady Hannelore? No. El concurso es entre los posibles prometidos. Como se trata de una batalla entre posibles prometidos para decidir quién representa al ducado, mi séquito y yo no podemos competir. Solo estaremos a cargo y no participaremos. El rostro de Santark se tornó abiertamente decepcionado ante mi respuesta. No puedes lamentarte así deliberadamente, no sirve de nada.
Me habría gustado estar allí si hubiera podido participar. No es mucho más fácil estar físicamente activa, dejando el papeleo a otros, que estar en una posición en la que solo puedes mirar y ocuparte de los detalles, desde coordinar el número de personas hasta solicitar presupuestos. A las mujeres de la familia del archiduque no les gusta porque a menudo les toca controlar los arrebatos de los hombres y prestar apoyo logístico. Los caballeros que participan en ditters también deberían poder ocuparse del papeleo. Creo que tu madre me ha ordenado que me haga cargo de Dieter esta vez porque es inevitable si quiero permanecer en Dunkelfelger. Creo que quiere que le demuestre que estoy preparada para permanecer en el ducado. Además, creo que incluye una reprimenda hacia mí por no haber orientado a la Ofeleg. Mi séquito debería terminar de preparar el campo de entrenamiento, solicitar el presupuesto y demás para la cena. Estaré aquí hasta la cena. Cualquier informe sobre los ditters debe ser enviado aquí. Sí, señorita. Estaré esperando en la sala multifuncional para ajustar el número de concursantes y responder a las preguntas de los alumnos, que podrán dirigirse a mí. Lady Hannelore, tenemos una lista de personas que desean participar aquí. La Santark y Festelt trajeron placas de madera. Festelt es el caballero guardián de mi hermano. Quizá porque está en el grado más alto y uno por encima de la Santark, tengo la impresión de que cuida bien de él. Esta vez, además, probablemente esté asistiendo a la Santark como parte del séquito. Echando un vistazo a la lista de los que desean participar en los ditters de esta noche, veo que el número de participantes es abrumadoramente mayor que el de la parte de la Ofeleg, que trajimos antes. Me preocupé cuando oí que cada vez más gente escuchaba a la Ofeleg tras el descenso de la diosa del tiempo, pero parece que cada vez más gente ve la situación tal y como es. La posición de la familia del archiduque sigue siendo importante. Cuando Lady Hannelore no estaba consciente, era más fácil que Lord Laufeyleg pudiera opinar. Asentí con una de mis cabezas en respuesta a las palabras de la Santark. Aquí está la lista de participantes del lado de Laufeyleg. Por favor, asegúrate de contar con el número de personas que deseas. Si es posible, nos gustaría que participaran todos los caballeros escolta de mi hermano y de Eineliebe. Porque solo la familia del archiduque y sus caballeros de escolta pueden asistir al próximo díter de robo de esposas. Entiendo. Tras asentir, Festelt abrió la boca como si hubiera tomado una decisión. Esto puede sonar grosero, pero permítanme confirmar una cosa. Hay caballeros que desconfían de que Lady Hannelore haya traicionado una vez más a su propio ducado y ahora esté aliada con otros ducados. ¿Estás seguro de que es cierto que la propia Lady Hannelore desea permanecer en Dunkelfelger? Puedo sentir un hormigueo de alarma e incomodidad que emana de mi séquito. Aunque puedo ver que están enfadados porque su señora ha sido insultada, también puedo entender la aprensión del séquito de mi hermano una vez que han sido traicionados. También me lo preguntó mi padre. Doy la misma respuesta. Si me casara en otro ducado, el papel que se esperaba de mí pasaría de ser candidata a archiduquesa de Dunkelfelger a ser la segunda encarnación de la diosa. A diferencia de Lady Rosamine, no puedo asistir a los dioses ni darles Guthrisaid. No se me puede pedir que haga lo mismo. No tengo intención de casarme con otro ducado. Me alivia oír una respuesta clara de boca de Lady Hannelore. La Santark le dio varias palmadas en el hombro a Festelt mientras se palmeaba el pecho. Ya te dije que estoy bien, ¿no? Dijo. Solo estaba preocupado porque Kentrip sospechaba. Si lo oye de boca de la propia Lady Hannelore, podrá responder a los demás caballeros con confianza. Tal vez todavía Kentrips no confía en mí. Me encogí un poco de hombros. Kentrips me dijo a la cara que no se puede confiar en mí, pero la Santark y Festelt lo aceptan rápidamente. Lady Hannelore ha conseguido resultados uniéndose a los verdaderos ditters para resarcir su vergüenza, y podemos confiar en que no nos traicionará si decide permanecer en el ducado. Me sentí más feliz y aliviada de lo que pensaba por las palabras de confianza y aceptación de la Santark hacia mí. Sin embargo, esta vez tampoco puedo luchar en un díter junto a la maestra Hannelore. Es una lástima. La Santark ya te lo ha dicho. ¿Tanto quieres luchar conmigo? Cuando le pregunté si estaba decidido a luchar conmigo, la Santark asintió con un sí, y un brillo decidido apareció en sus ojos castaños. Como caballero,
quiero proteger a Lady Hannelore a toda costa, y como prometido potencial, quiero luchar con Lady Hannelore a toda costa. ¿Conmigo? Lo digo en serio. Porque siempre he pensado que la luchadora Lady Hannelore es la más bella. Cuando dijo esto mirándome fijamente, desvié la mirada involuntariamente. ¿Qué estás diciendo de repente? Me pregunto si tendré que decírtelo tantas veces como sea posible, ya que no pareces entender mis sentimientos en absoluto. Y no tengo oportunidad de hablar contigo a solas. Dicho esto, he recordado que he estado yendo en contra de mi promesa de ir al pabellón. Se debe a que la situación está cambiando una tras otra, desde el descenso de la diosa hasta la decisión de los Ditters de robo de esposas, pero es cierto que aún no he sacado tiempo para hablar con las Antarcas solas con él. En el momento en que mostré un momentáneo fingimiento de angustia, Festel colocó rápidamente un dispositivo mágico antiescuchas en la mano de la Santark. Si no puedes deshacerte de tu séquito, puedes usar el equipo mágico antirruido de Lady Hannelore. Festel sonríe, asiente a la Santark y le tiende una herramienta mágica antirruido. Lady Hannelore, por favor. ¿Aquí y ahora? Por alguna razón, me parece poco probable que puedas tomarte un tiempo libre en el futuro. Como teme la Santark, los Ditters en los dormitorios estarán resueltos al final del día, pero después será difícil. Habrá muchas cosas de las que tendré que ocuparme como candidata a archiduquesa en los dormitorios, como el trato a la Ofeleg, que será descendido a archinoble, qué hacer con mi séquito y las relaciones con los demás candidatos. Probablemente tendrás reuniones con Cent en nombre de Dunkelfelger sobre la organización del Ditter de robo de esposas, y una vez que comience el periodo social, no podré dedicar tiempo solo a preparar el Ditter. Cordula. No tomará tanto tiempo, pero no es bueno. Con el permiso de Cordula, recibí un dispositivo mágico antirruido en manos de la Santark. Festel me ha dicho que no se me da muy bien conquistar y que ni siquiera te das cuenta de que siento algo por ti, y que debería usar un poco más la cabeza fuera de los entrenamientos. Así que primero intento que te des cuenta de que siento algo. ¿Sé cómo debería tomarlo? La Santark lo dijo con brusquedad, pero, como me hizo saber hace algún tiempo, ahora sí soy consciente de que soy la persona que quiere. Sé que le gusta que luche, como afirmó contra Lord Orwyn. No creo que sea correcto que lo señale de entrada, pero si no lo hago, existe la posibilidad de que la conversación no llegue a ninguna parte. Soy consciente de tus pensamientos. Podría ser así, pero no lo es. La Santark estaba comprensiblemente deprimido y molesto. ¿Qué ha dicho Festelt? Apoyé la cabeza en las manos. Probablemente Festelt le dio algún consejo, igual que le dio un empujón ofreciéndole una herramienta mágica antirruido. Espero las palabras de la Santark, preguntándome qué consejos habrá recibido. Levantó la vista con una carcajada y dijo en voz alta, como declarando: La hora del entrenamiento. Sí. ¿Qué es? Era demasiado brusco para entender lo que se decía, así que le volví a preguntar a la Santark. La Santark tampoco entendió el sentido de la pregunta y dijo: ¿Qué? ¿Qué es? Y tardó un rato en responder. Después de mirarnos un rato, le pregunté a la Santark. Parece que tenemos que llegar a la raíz del problema. La Santark, ¿qué te ha dicho Festelt? Bueno, me dijo que nunca he sabido decir, desde cuando me gusta Lady Hannelore, ni qué es lo que me gusta de ella. Sí, así es. Voy a intentar explicarlo desde ese punto de vista, así que le ruego que me escuche. Sí. Sus ojos castaños están serios y le tiemblan las manos al agarrar la herramienta mágica antirruido, pero no transmite ningún sentimiento de amor, ni siquiera la urgencia de decirme algo importante. Más que emocionada, me siento inquieta y preocupada por lo que la Santark va a decir y por si seré capaz de entender lo que dice. La Santark, por favor, esfuérzate más. Probablemente no sea algo en lo que piense ahora, pero estoy segura de que fue por los mismos sentimientos que le señaló Festelt. Estoy segura de que la gente que le rodea no puede oírnos a la Santark y a mí porque estamos utilizando un equipo mágico antirruido, pero no puedo evitar la sensación de que la gente que nos rodea también está pendiente de nosotros para asegurarse de que estamos bien. La Santark tomó aire y abrió la boca. Capítulo 33.
la conexión entre los sentimientos y el Dieter. La primera vez que pensé que Lady Hannelore era hermosa fue el día en que me permitieron participar en la formación por primera vez en un acto social. Las reuniones sociales son encuentros de parientes de la familia del archiduque que tienen lugar aproximadamente una vez por temporada. Están pensadas para que los hijos de los señores que no pueden salir del castillo vivan la experiencia de relacionarse con sus iguales, y los familiares pueden asistir con permiso paterno incluso antes del bautismo. ¿No tenía la Santark 4 años cuando participó por primera vez en el acto social? Recuerdo que esperaba con impaciencia la participación de la Santark porque me habían adelantado que participaría un chico de mi misma edad, o que era medio hermano de Kentrix. ¿Desde tan joven? Cuando me quedo sin saber cómo reaccionar ante el hecho de que fuera tan joven, la Santark añade aturdido. El acto social es a los 4 años, pero el entrenamiento es a los 5. Y sabes, no es que fuera consciente de ti como mujer o sintiera que me gustabas, de hecho. Simplemente pensaba que eras muy linda. ¿Quieres decir la yo de 5 años? De niña me llamaban adorable, pero no creo que la palabra linda me encajara entonces. Cuando era conocida como la princesa llorona por Kentrix, ¿no? La Santark asintió con una sonrisa irónica y dijo, es un apodo nostálgico. De hecho, la Lady Hannelore que vi en el acto social antes de que le permitieran participar en el entrenamiento lloraba todo el tiempo, así que el nombre le quedaba perfecto. Lloró cuando fue abandonada por Lord Lestilaut, que huyó hacia el Jardín Norte, y lloró por Kentrix cuando su hermano se portó mal con ella. Por favor, olvídalo. Miré a la Santark con vergüenza por haber desenterrado cosas del pasado, pero él se negó en redondo, diciendo, no quiero. Pensé que si seguía llorando así, el entrenamiento no sería lo bastante bueno, y de hecho, Lady Hannelore lloró durante el entrenamiento porque no podía hacerlo bien. Aún recuerdo que cuando practicaba kata con un arma en la mano, solía llorar porque me sentía frustrada por no poder hacerlo bien mientras que mi hermano podía hacerlo con tanta facilidad. Pero no quiero que nadie más me señale esto. Por favor, olvídalo de verdad. Es imposible olvidarlo. Porque esa fue la primera vez que Lady Hannelore se volvió especial para mí. ¿No dijiste que era una princesa llorona durante el entrenamiento? Eso fue un completo paso en falso, ¿no? No entendía por qué era tan especial para mí ver una figura tan desaliñada. Lloraba cuando no podía hacerlo, pero nunca intentaba tirar el entrenamiento por la borda en mitad del entrenamiento, y el perfil de su cara cuando levantaba la vista después de llorar mucho era precioso y me llamaba la atención. Me sorprendí tanto que hice un ruido raro. Me tapé la boca para evitar que mi voz sonara más embarazosa. La Santark, quizás sin darse cuenta de mi reacción, siguió sujetando con fuerza el dispositivo mágico antirruido. No podía apartar los ojos de su cara, que era tan hermosa, sonriendo tan feliz y orgullosa cuando lo había hecho y era elogiada por su instructor. La Lady Hannelore que vi en el campo de entrenamiento era completamente distinta de la princesa llorona que yo conocía. Recuerdos que para mí solo eran vergonzosos y embarazosos se embellecen extrañamente en la mente de la Santark. No tenía ni idea de que me habían visto así cuando era niño, en mi patético estado durante el entrenamiento. Aún recuerdo que mi propio instructor me regañó porque no podía apartar los ojos de la forma en que Lady Hannelore luchaba para compensar su pequeño tamaño y la belleza de su perfil, levantado vertiginosamente para mirar a sus enemigos. Ya veo. ¿Cuál es la frase correcta en estos casos? ¿Puede alguien, cualquiera, decírmelo? Miré a Cordula en busca de ayuda y, cuando nuestras miradas se cruzaron, me sonrió. Pude ver que Festel también sonreía, reía y me miraba. Aunque no oyeran mi voz, de algún modo habrían adivinado de qué se trataba. Cuando no sabía qué responder porque me sentía extrañamente avergonzada, la Santark se agachó de repente. La Santark. Me levanté involuntariamente y me incliné hacia adelante. Aunque me puse en cuclillas, pude ver media cabeza naranja brillante sobre la mesa. La Santark se cubrió la cara con las manos y gritó con voz chillona. Me da tanta vergüenza que tengo la mente en blanco. Pude ver que la Santark hacía todo lo posible por decírmelo, y no pude evitar reírme mientras la tensión se desvanecía al instante.
Me da vergüenza escucharte, termino tímida. La Santark bajó la mano a tiempo y pude ver sus ojos castaños. Esos ojos me miraron y se entrecerraron distraídamente. Me alegro de no ser el único. Después de mirarnos y reír, HMPH, y jaja, la Santark se levantó y levantó el dedo índice de repente. Lady Hannelore, siguiendo con la charla embarazosa, una cosa más. ¿Recuerdas cómo lloraste cuando Lord Plestilaut te hizo un desaire en el entrenamiento y te provocó para que al menos le dieras un golpe? Es algo que me gustaría olvidar, pero muy desgraciadamente no me dejan olvidar. Es una historia que se ha transmitido en la familia, junto con el llanto de no poder asestar un golpe y que no me hacía caso cuando le pedía que parara. Ahora sé que es una temeridad intentar ganar a mi hermano, que es 3 años mayor que yo, y es natural que me tomara a la ligera durante los entrenamientos. Pero entonces pensaba que podía hacer lo mismo que mi hermano. Así que, ¿recuerdas haberme invitado a enfrentar a Lord Plestilaut porque todavía no lograbas darle un golpe? Lo recuerdo. Sea bueno o malo el momento, acabo de escarbar en los acontecimientos de mi infancia, cuando le decía que practicáramos movimientos especiales y estrategias conjuntas contra mi hermano. Puedo recordar vívidamente el recuerdo de una alianza para ganar a mi hermano con la Santark. Cuando me invitó a unirme a ella, Lady Hannelore se volvió vigorosamente con una sonrisa que era como una flor abriéndose. «Ganemos juntos», dijo. Sí, lo hice. Quería ganar a mi hermano y quería darle un golpe, así que estuve pensando en movimientos especiales y estrategias cooperativas con la Santark. Ahora recuerdo que imitaba los movimientos especiales que solía hacer mi hermano. También invité a Kentrix a idear un nombre para el movimiento especial conmigo, pero ya estaba en el séquito de Lord Plestilaut. También recuerdo que se negó. Cuando oí eso, estaba decidido a ganar antes de terminar mi bautismo y convertirme oficialmente en miembro del séquito de Lord Plestilaut. Mi madre también te dijo que no podría jugar en el jardín una vez que empezara en serio mi educación prebautismal, y temía que se me acabara el tiempo. Cuando comienza la verdadera educación preparatoria para el bautismo, los actos sociales implican mezclarse con la sociedad femenina. En lugar de corretear por el jardín norte con mi hermano, me sentaría codo con mi madre, tomando el té y bordando mientras aprendía la vida social femenina. No tenía mucho tiempo, así que incluso consulté a mis instructores durante el entrenamiento para pensar en cómo podía ganar a un rival superior. Entonces me aconsejaron que pensara más en la coordinación que en los nombres de los movimientos especiales. Es así. Aquella experiencia me enseñó a trabajar con mis aliados, la importancia de planificar y reflexionar sobre una estrategia, la importancia de volver a intentarlo y lo divertido que es luchar codo con un aliado de confianza. Fue Lady Hannelore quien me enseñó lo que es importante para un caballero. Para mí, solo era un recuerdo de correr por el jardín imitando a mi hermano, pero la Santark parecía haber adquirido importantes conocimientos como caballero. Nunca pensé que pudiera haber tanta diferencia, aunque tuviéramos las mismas experiencias. Lady Hannelore saltaría por los flancos, fingiendo que va a atacar. Cuando Lord Plestilaut reaccionara al ataque de Lady Hannelore, cambiaría conmigo, y entonces Lady Hannelore lo atacaría finalmente. Aunque fuimos rechazados en repetidas ocasiones. Ahora que lo pienso, mi hermano no es muy maduro. Creo que es demasiado despiadado con nosotros, que somos 3 años más jóvenes. La Santark se ríe y dice, es verdad, pero, y se me queda mirando. Cuando por fin los dos pudimos asestar un golpe a Lord Plestilaut, la gran sonrisa que mostró Lady Hannelore fue realmente bonita. Entonces me di cuenta de que me gustaba. Mirando la cara sonriente de la Santark, es fácil ver lo importantes que son estos recuerdos. Pero no puedo sentirlo realmente, quizá porque es muy diferente de mis propios recuerdos. La Santark, sonreí. Solo recuerdo que solo le metí un golpe, y lloré mucho porque mi hermano me lo devolvió tan fuerte como pudo. Inmediatamente después de asestarle el golpe, gritó, ese golpe fue una misericordia. No creas que está en tu poder. Me golpeó sin piedad, incluso con Kentrix de por medio, que intentaba que parara. Como él mismo dijo, la severidad del ataque dejó claro que le habían frenado porque se trataba de un niño. Me rompió el corazón por completo al ver que, por mucho que lo intentara,
no podría vencer a mi hermano con mis propias fuerzas, y me gritó que no volviera a desobedecerle. No tenía ni idea de que el día en que el miedo a mi hermano me taladró la cabeza y el día en que la Santark se dio cuenta de su primer amor fueran el mismo. Cuesta creer que sean los mismos recuerdos. Tenía una sonrisa tan buena que sigo volviendo a ella. Iba a intentarlo de nuevo, porque el Lord Lestilaut había vuelto hasta mí. Pero esa fue la última vez. Porque la educación de la socialización de las mujeres comenzó en serio. Después aprendí a relacionarme con mujeres, como me había dicho mi madre. Incluso sin eso, no creo que lo hubiera vuelto a intentar, ya que mi hermano me había roto el corazón. Me preocupaba que Lady Hannelore se hubiera ido desinflando y encogiendo progresivamente desde que empezó a aprender sobre la vida social de las mujeres. Cuando comenté con mi madre que creía que Lady Hannelore necesitaba tiempo para socializar y entrenar, me sorprendió oír que en otros ducados las mujeres no entrenaban. Había oído decir a los caballeros que Lady Magdalena no descuidaría su entrenamiento ni siquiera después de convertirse en la tercera esposa del rey. Lady Magdalena no era un miembro de la familia del archiduque que entraría en el castillo de otro ducado, sino que era la tercera esposa del rey a la que se le concedió su propio palacio independiente. Como tal, se nos ha dicho que no tuvo que adaptarse a las costumbres de otros ducados y pudo seguir llevando la misma vida que Dunkelfelger. Muchos de los caballeros de Dunkelfelger custodiaban el palacio independiente, por lo que parece que el entrenamiento se realizaba con ellos, y su propio séquito participaba también en el entrenamiento matutino. En particular, se nos dice que, cuando Lady Magdalena se casó, no se la culpó de entrenarse en el palacio independiente, ya que las revueltas políticas no habían terminado y podían producirse atentados en cualquier momento, por lo que era necesaria la fuerza militar. A diferencia de Lady Magdalena, madre me dijo que normalmente, cuando te casas con la familia de un archiduque de otro ducado, no participas en el entrenamiento de combate caballeresco, aunque seas candidata a archiduquesa de Dunkelfelger. Recuerdo que me entristecía que se borrara la belleza de Lady Hannelore, a quien había llegado a amar. A la Santark le gustó mucho cuando luchó. Cuando dije esto en tono hosco, la Santark me miró con resentimiento y me dijo, ya lo he dicho muchas veces. Lo he oído muchas veces, pero desde pequeña, cuando ni siquiera podía unirme a los Ditters, y no tenía ni idea de que te había sentido atraído por mi figura en los entrenamientos sino durante los Ditters. Y ya sabes, eran las mismas palabras que los caballeros que se entusiasmaron con el Dieter verdadero, no fue hasta que fuiste posible prometido que decidiste pronunciar esas palabras. Espera un momento. ¿Cómo hacer insinuaciones inadvertidamente sin ser un posible prometido? Me clavaron repetidamente el hecho de que le estaban educando en el supuesto de que se casaría en otro ducado. Es cierto que sería un problema que un miembro del séquito de mi hermano hiciera insinuaciones a una candidata a archiduquesa que planea casarse en otro ducado. Pero, ¿soy la única que piensa que no se trata solo de una cuestión de cuándo comenzó la seducción? También es una mala elección de palabras para la Santark. Creo que deberías dar las gracias a Festel por aconsejarte que me dijeras cuándo y que te gustaba de mí. La Santark inclina ligeramente la cabeza tras mirar entre Festel y yo. En otras palabras, ¿tengo razón al decir que mis pensamientos se han transmitido un poco? Tragué saliva. La sorpresa es demasiado. Me dio vergüenza volver a afirmarlo y sentí el impulso de salir corriendo, buscando desesperadamente las palabras. La Santark, quizá tomando mi impaciencia y mi silencio como una afirmación, se ríe alegremente. He visto a Lady Hannelore desde que era niña, una faceta que la gente de otros ducados no conoce, pues solo entran en contacto con ella durante las ceremonias del té y las conferencias. Por eso no quiero que los demás candidatos nieguen los esfuerzos y la belleza de Lady Hannelore, que ha entrenado y perfeccionado sus habilidades una y otra vez. Porque creo que Lady Hannelore es más candidata a archiduque de Dunkelfelger que nadie. Desde el punto de vista de la Santark, ¿soy una candidata a archiduquesa de Dunkelfelger? Mi familia me ha dicho que no como una candidata a archiduquesa de Dunkelfelger porque tengo un corazón débil y siempre tengo miedo de mirar a la gente que me rodea. Me decían que fuera más imponente, pero yo no sabía cómo serlo y me avergonzaba no poder comportarme como una candidata a archiduquesa de Dunkelfelger. No es natural.
La forma en que abruma y silencia a los caballeros con su maná es propia de una candidata a archiduquesa de Dunkelfelger, y parece tan vivaz como la joven Lady Hannelore cuando era niña. Incluso más desde que se unió a los verdaderos Dieters. Creo que estaba en su elemento y se sentía confiada. ¿Mi elemento? Las palabras de la Santark parecen revelar una imagen de mí misma de la que no era consciente. La Santark me mira, sin comprender del todo, y pregunta, ¿no eres consciente de ello? Asiento con la cabeza. Lady Hannelore, ¿no te ha gustado pensar en cómo luchar hasta la victoria en el Dieter verdadero? Si tu estrategia funcionó y obtuviste los resultados que querías, te preguntaste cómo podrías luchar aún más eficazmente la próxima vez, ¿verdad? Habrás puesto mucho empeño en tu formación como reconocimiento a tu éxito. Me molestaron las palabras de la Santark porque tenían razón. Fue una batalla en la que participé para ayudar a Lady Rosemaine y resarcir mi vergüenza en Dieter. Mientras dirigía a los caballeros en la lucha, sentí que había hecho mi trabajo como candidata a archiduquesa de Dunkelfelger, y pensé muchas veces en lo que podía hacer para que los varios errores que cometí en la batalla no volvieran a repetirse. Lady Hannelore es una candidata a archiduquesa de Dunkelfelger que muestra su belleza sobre todo en la batalla. Incluso sin el valor añadido de ser la mejor amiga de Lady Rosemaine o la encarnación de una segunda diosa, eso no lo cambia. El sentimiento de inferioridad que había anidado tan fuertemente en mi interior, de que no era como un candidato a archiduquesa de Dunkelfelger, se fue haciendo más y más pequeño a medida que las palabras de la Santark me masticaban. Una sensación de seguridad se extendió por mi corazón al darme cuenta de que la Santark me querría incluso sin el valor añadido. Ahora que soy una prometida en potencia, quiero volver a luchar hombro con hombro contigo, y quiero ver tu sonrisa de alegría ante la victoria más cercana a mi corazón. Realmente quiero cubrirte las espaldas y tener derecho a correr hombro con hombro contigo. Los labios de la Santark se levantan en una sonrisa. Parpadeo ante la sonrisa, como si un perro honesto, lindo y grande hubiera revelado de repente su lado salvaje. Cuando vuelvas al ducado después de la Academia Real, ¿por qué no luchamos juntos en un entrenamiento por primera vez en mucho tiempo y desafiáis a Lord Lestilaut a la revancha? Si lucho con la Santark y reto a mi hermano a un combate, probablemente me mirará con disgusto. Pero aún así se enfrentará a mí, y es posible que puedas vengarme de él de nuevo. Dado que la Santark está creciendo como caballero, será bastante fácil asestarle un golpe, si no una victoria completa. No pude evitar reírme de mí misma por ser tan claramente predecible. Podría ser divertido si estuvieras entrenando, pero ya no tengo edad para pensar en movimientos especiales. Entonces me gustaría que mi diosa del mar, Fairfuremer, que está en edad de decidirse por un prometido, eligiera entre Elberg, dios de las montañas, y Brenverme, dios de la pasión. Cuando me pidieron que eligiera entre Kentrips y la Santark, tragué saliva. Lady Hannelore, disculpa, interrumpe otra voz. No podemos oírle porque estamos utilizando un equipo mágico antiescuchas, pero sí podemos oír las voces que nos rodean. Tanto la Santark como yo nos sobresaltamos y giramos la cabeza hacia el dueño de la voz. Necesito hablar contigo en privado. ¿Por qué están aquí la Santark y Festelt? ¿Kentrips? Desde el punto de vista de Kentrips, probablemente estemos hablando por hablar. ¿De qué están hablando con el equipo antirruido? Frunce el ceño. Siento que te haya molestado. Siento que no hayas recibido respuesta, pero me alegro de que te hayan llegado mis pensamientos. La Santark, sonriendo, recuperó entonces de mi mano la herramienta mágica antirruido. Le estaba diciendo a Lady Hannelore que Kentrips puede ser el mejor para detener sus lágrimas, pero yo soy el que puede sacarle la mejor sonrisa. Creo que no hablamos de nada así. Kentrips enarcó las cejas ante el comentario displicente de la Santark y me miró. Me di cuenta de que quería una explicación, pero me resultaba difícil decir que se refería a los pensamientos de la Santark, así que dejé el tema. ¿Qué pasó con Kentrips? Parecía una conversación confidencial. La Santark y Festel también estaban allí y habrían oído las mismas palabras, pero ¿sería confidencial? Cuando pregunto, Kentrips pide a la persona que está detrás de él que se adelante. Código de casa consultado en relación con este Dieter.
Tirado hacia adelante para ser traído al frente está el erudito de Luntase, Corantz. Por cierto, Luntase es hija de la segunda dama y hermana de la Ofeleg. Ha completado su bautismo, pero aún no ha sido admitida en la Academia Real. ¿Cómo parte del séquito de Luntase me estás hablando a mí y no a la Ofeleg? Sí. Informé del asunto a Nuestra Señora y recibí una respuesta. Nos gustaría invitar a Lady Hannelore a echar un vistazo. Capítulo 34. Hija de la segunda esposa. Fue Cordula quien se adelantó para aceptar el billete de madera ofrecido por Corantz. ¿Estás seguro de que quieres continuar con la conversación sin sacar a la gente y sin el uso de herramientas mágicas antirruido? Ha sido confirmado por Lord Kentrip y se está discutiendo con Aud, por lo que no hay ningún problema en que se comunique a Lord Lestilaut o se comparta con su séquito. Más bien activamente, dijo Corantz, con cara de querer informar e implicar al mayor número posible. Pero, aún así, ¿qué demonios está haciendo Luntase? Me viene a la mente la imagen de Luntase con el pelo morado pálido. Tiene ojos inteligentes de color púrpura oscuro y un rostro parecido al de Lady Rachel. No tenemos mucho contacto con ella, pero no suele decir lo que piensa. Tengo la impresión de que se limita a aceptarlo y a decir, no está bien, así que me sorprendió que se tomara la molestia de enviarme una tablilla de madera. Es una petición repentina y descortés, pero por favor, tómeme bajo su protección, señora Hannelore. ¿Bajo mi protección? ¿Qué quieres decir? Mi madre, la primera esposa, y la madre de Luntase, la segunda esposa, son de facciones diferentes. Me hizo gracia la petición, ya que hasta entonces habíamos tenido muy poca interacción personal. Por supuesto, sé que la posición de Luntase está en peligro debido a la metedura de pata de la Ofeleg, pero como hermana de la misma madre. ¿No va a apoyar a la Ofeleg? En la solicitud de Dieter presentada hace un momento para participar en el bando de la Ofeleg, se encontraba el nombre de un aprendiz de caballero de la guardia de Luntase, ¿verdad? Tomé la lista presentada ante la Santark y los demás y se la mostré a Corantz. Un Corantz con cara de amargura sacó otra tablilla de madera. Aquí encontrará más información. La carta fue enviada originalmente a Lady Luntase. Me la devolvieron porque pensó que sería necesario explicársela a Lady Hannelore. Luntase suele ser muy atenta. Creo entender por qué se dice que es excelente, aunque probablemente esté asesorada por su séquito. Ya no es posible ser neutral y no participar en los ditters y vigilar la situación. Mi nombre ha sido incluido en la lista de solicitantes para participar en los ditters sin el permiso de Lady Luntase y sin su consentimiento. Protesté, pero no quiso escucharme, diciendo que era natural, ya que son hermanos de la misma madre. Aunque las cartas de madera se leen con el tono práctico de Cordula, su contenido expone una situación de la que no parece haber salida. No puedo creer la decisión de la Ofeleg de incluirlo en la lista de aspirantes a ingresar en su propio campamento sin el permiso de su señora ni el consentimiento del propio aprendiz a caballero escolta. Está en una situación muy problemática. Me incliné y dejé escapar un profundo suspiro. Corantz relajó los hombros. Me alivia que comparta mis sentimientos, Lady Hannelore. Comprendí las intenciones de mi padre, que quería vigilar la situación y no involucrarse con Dieter, pero involucró a su séquito. Mientras la propia Lady Luntase no esté en el dormitorio antes de entrar en la Academia Real, no tiene más remedio que convencer a la Ofeleg por carta. Si no lo convence, se consideraría que Luntase ha decidido unirse a la Ofeleg por voluntad propia, como su propia hermana de la misma madre. Mientras se le nombre como posible participante en los ditters, estará en una situación en la que será visto como tal por quienes le rodean. Fue mientras enviábamos una carta a Lady Luntase preguntándole qué posición adoptaría tras la historia de Dieter. Antes de que pudiera obtener una respuesta de la señora, Lord Lauffelegg quiso llevarse con él a los aprendices de la Guardia de Caballeros para planear una estrategia y entrenarlos para trabajar juntos. Además, tenía en la mano una carta de Lady Rachel. Se me ordenó que hiciera todo lo que estuviera en mi mano para asegurarme de que Lord Lauffelegg ganara, y de que el séquito de Lady Luntase hiciera todo lo que estuviera en su mano para asegurarse de que ganara. Corantz bajó las cejas, como si estuviera metido en un buen lío. Al parecer, Lauffelegg no corría solo, sino que incluso contaba con el respaldo de su madre, la segunda dama.
Con solo ayudantes en Academia Real, es difícil resistir. Debe haber sido una carga pesada para un aprendiz erudito de tercer año. Los presentes miran a Corrans con simpatía. Es extraño. Aunque Lady Rachlen hubiera aceptado las intenciones de mi padre y accedido a que Laufeyleg se convirtiera en archinoble después del Dieter. Ahora que el Aub ha dado sus instrucciones, la única forma de que Lord Laufeyleg permanezca como candidato a archiduque es ganar en el Dieter. Por eso, en Dieter, el séquito de su hija debe hacer todo lo que esté en su mano, dice. Cree que si pierde, no tiene elección. ¿Cómo puede ser? Está corriendo a toda velocidad en dirección contraria a la que pretendía mi padre, ¿verdad? No me parece que la típica inclinación apasionada de Dunkelfelger, o más bien su audacia, esté estallando de forma preocupante. Sería un terrible daño colateral para Luntase, cuya posición peligra por la locura de su madre y su hermano. Si esto sigue así, incluso Lady Rachlen podría ser desacreditada junto con Lord Laufeyleg. Hice un pequeño gesto de asentimiento con la cabeza a Cordula, que lo soltó todo. Fue decisión de mi padre, el Aub, llevar a cabo los asaltos a los dormitorios y destruir a Laufeyleg. Si Lady Rachlen no capta bien sus intenciones y juzga que no es beneficioso para el ducado, no sería de extrañar que fuera descalificada como segunda esposa. Como madre, puedo entender que Lady Rachlen quiera proteger a su hijo, pero ¿había alguien que se lo impidiera? Sobre todo, ni siquiera las madres deben ordenar el séquito de otros en una etapa tan importante. Incluso Luntase, que está implicada, se vuelve responsable. Así como las palabras y los hechos de la señora cambian la posición del séquito, las palabras y los hechos del séquito son responsabilidad de la señora. Por lo tanto, ni siquiera los padres son libres de utilizar el séquito de sus hijos después del bautismo y de pasar a la separación del norte. Basta con obligarles a informar sobre la vida de sus hijos, a convocarles o a elaborar una política de paternidad. Habría sido mejor que Lady Rachlen hubiera aceptado la adopción por un archinoble antes de ingresar a la Academia Real, sobre todo porque a Lord Laufeyleg no se le permitió asistir a la ceremonia de sucesión. Corrant se encorvó y dejó escapar un sonoro suspiro. Sabía que el asistente en jefe había considerado que Laufeyleg no era un buen candidato a archiduque, pero desconocía que mi padre hubiera contemplado la posibilidad de que fuera adoptado por un archinoble antes de ingresar en la Academia Real. Esto explicaría la actitud del asistente en jefe. Parecía como si el asistente en jefe estuviera abandonando a Laufeyleg, pero tal vez el primer cortejo de Laufeyleg lo inició el asistente en jefe para causar problemas en el dormitorio y hacerlo descender a la archinobleza lo antes posible. Es posible que mi padre le diera instrucciones. Si solo me hubiera pedido que me casara con él cuando estaba en los dormitorios de la Academia Real y tenía un posible prometido elegido por mi padre, podría haberlo hecho sin causar problemas a su familia en el ducado ni a los nobles de otros ducados. ¿Sabe Corrants por qué Lady Rachlen no aceptó la adopción antes de entrar en la Academia Real? Eso. Corrants me miró, mantuvo la boca cerrada y bajó la mirada, como preocupado. Esa actitud cómplice pero indescriptible me da a entender que yo misma estoy implicada. Tal vez se trate del Dieter de robo de esposas de la Academia Real. ¿Debería decírselo desde aquí? Cuando miré hacia atrás, Cordula exhaló ligeramente y abrió la boca. Supuse que, dado que Lord Lestilaut y Lady Hannelore tuvieron la oportunidad de limpiar sus nombres por su derrota y traición en el robo de esposas, podrían haber pedido la misma oportunidad a Lord Laufeyleg. ¿Qué le parece? Más o menos correcto. A raíz de la deshonra que nos hizo a mi hermano y a mí el Dieter de robo de esposas de la Academia Real, los nobles del ducado sugirieron que los hijos de la segunda dama fueran candidatos a ser el próximo archiduque. Lady Rachlen se ha vuelto extrañamente ambiciosa cuando su propio hijo salta de repente a convertirse en el próximo archiduque. Aunque pudimos calmar hasta cierto punto a los nobles con el verdadero Dieter para salvarlos de la vergüenza y con Lord Lestilaut heredando la magia de la piedra fundacional, parece que Lady Rachlen y sus parientes no están dispuestos a rendirse. Creo que fueron ellos los primeros que sugirieron que yo fuera la próxima archiduque y tomara a Laufeyleg como yerno. Mi padre habría pensado que mi hermano era más apto para ser el próximo archiduque que Laufeyleg, aunque estuviera en desgracia. Debió darse cuenta cuando no le permitió acompañarle a la ceremonia de sucesión. Aún así,
Creo que no podían renunciar a un rayo de esperanza, y tenían un corazón de padres que no querían rebajar el rango de su propio hijo. Ojalá dejara de involucrar a mi señora en esto. Corrance exhaló un gran suspiro y se volvió hacia mí. Por eso, desde la ceremonia de sucesión, Lady Luntase consulta a Aub en lugar de a su madre, Lady Rachel, incluso sobre los asuntos más triviales. Ahora que conoce la situación en la Academia Real y las órdenes de Lady Rachel, busca la protección de Lady Hannelore. Comprendí la situación de Luntase, que estarían en la mira si no se ponían a cubierto antes del díter. Pero no es una decisión que pueda tomar yo sola en este momento. Como mínimo, necesitaría consultarlo con mi padre o mi hermano. Entiendo por qué necesita protección, pero no puedo evitar preguntarme por qué quiere protección de mí. ¿Por qué no de mi padre, el señor, de mi hermano, el próximo archiduque, de mi madre, la primera esposa, o de Einelieve? Mi séquito estuvo de acuerdo con mi pregunta. Si quiere refugio, hay otras personas adecuadas. Miré fijamente a los Corrance y le insté a responder. Eso estaría aquí. Corrance, por favor, pon todas las cartas, no solo unas pocas. Lady Luntase me dice a menudo que sería más fácil de entender si lo pusiera de acuerdo con la historia. Sonriendo, Corrance entregó una de las notas de madera a Cordula. Tengo la sensación de que aún esconde. Mantener una buena distancia con Lady Einelieve. Hacer saber a Lady Hannelore que no hay intención de darle espalda a toda la facción de la segunda esposa. Permitir muy poco tiempo para los ditters del dormitorio. Probablemente sea una razón para buscar refugio, pero es difícil de entender. ¿Cuál es una buena distancia de Lady Einelieve? Cordula tiene razón, es demasiado breve para ser claro. Asiento y pido a Corrance que me lo explique. Usted sabe que, como segunda esposa, Lady Rachel tenía prioridad en la gestión de la antigua Berkestock. Sí, claro que lo sé. Tras el cambio político, Dunkelfelge recibió el control de la mitad del antiguo Berkestock, tierras que estaban separadas por una línea fronteriza. Se nos dice que las herramientas mágicas tuvieron que gestionarse meticulosamente, tanto por la necesidad de complementar al máximo el escaso maná de la tierra, como por la dificultad de comunicarse con Ordonance. Por esta razón, muchos antiguos nobles de Berkestock están en la facción de Lady Rachel. Ahora que se han redibujado los límites, ya no es necesario que Lady Rachel se desplace hasta allí, y ha empezado a ceder el trabajo a Lady Einelieve. En Dunkelfelger, la primera esposa divide sus tareas entre relacionarse con otros ducados y gestionar a los nobles del ducado, y la segunda esposa se sitúa claramente como ayudante de la primera. Parecía difícil unir a la nobleza Dunkelfelger con los candidatos a archiduque que se casaban procedentes de otros dominios, y funcionó bien gracias a la división. Sin embargo, debido a cambios políticos, mi madre, que debía ser la segunda esposa, pasó a ser la primera. Esto significaba que ya tenía un buen conocimiento de la nobleza del ducado. Lady Rachel se casó para ayudar a mi madre en la administración del antiguo Berkestock. Así, se formó una facción de Lady Rachel, principalmente de la nobleza y parientes del antiguo Berkestock. Ahora que las fronteras han desaparecido, el Aub quiere reunir a la antigua nobleza de Berkestock bajo Lady Einelieve. Sin embargo, si Lady Luntase se acerca demasiado a Lady Einelieve, será difícil unir a los nobles. Lady Einelieve, que ha sido nombrada en la familia del archiduque por matrimonio, está trabajando duro para consolidar su terreno. Sería un problema para mi hermano que ella se interpusiera en su camino. Ya veo. ¿Así que es mejor evitar la participación directa por un tiempo? Así que, para que se sepa que no tiene intención de darle espalda a toda la facción de la segunda esposa, ¿qué quiere decir? Si Lord Laufelec le propone matrimonio y ella lo rechaza, Lady Hannelore puede demostrar que no tendrá un corazón frío, aunque sea de la facción de la segunda esposa, protegiendo a Lady Luntase. Corrance dice que es una obviedad, pero no estoy segura. ¿Aunque sea un díter? Eso solo se aplicaría si fueran un Dunkelfelger de las raíces. Porque la mayoría de la facción de la segunda esposa son antiguos nobles de Berkestock. Eso. Aunque Dunkelfelger lleva ya más de una década en el poder, parece haber más diferencia de conciencia con la antigua nobleza de Berkestock de lo que cabría esperar.
pero entiendo que hay muy poco tiempo antes de los ditters del dormitorio. Para proteger al aprendiz de caballero de la guardia y al resto del séquito en la Academia Real, lo más rápido es pedirme a mí, que estoy a cargo de los ditters, que tome la iniciativa, ¿es así? Aunque se consiga el patrocinio de AUF, si tarda demasiado en darlo a conocer en la Academia Real y comienzan los ditters, el séquito de Luntase no podrá recuperarse porque se les visualizará del lado de la Aufeleg. Esa también es una buena razón, pero es posible que se produzca una situación en la que Lady Luntase utilice activamente a Lady Hannelore para cooperar con Lord Laufeleg, ¿verdad? No es posible determinar solo a partir de la lista si realmente se escribieron sin permiso o si participaron voluntariamente. Corantz lo negó de inmediato, diciendo, no es posible, en las voces de su séquito a su alrededor. Lady Luntase. Corantz, sé que Luntase se encuentra en una situación difícil, y que no tenemos mucho tiempo antes del ditter. Pero al igual que Luntase se puso en contacto con mi padre, yo no puedo moverme sin una palabra suya. No tengo nada a mano para negar las preocupaciones de mi séquito. Como candidata al señorío de Dunkelfelger, está mejor visto desecharla cautelosamente como medio hermana de la Aufeleg que ser una zopenca que solo fue utilizada por Luntase, que ni siquiera había sido admitida en la Academia Real. Es natural que sea prudente en mi trato con Luntase, pues sé que el descenso de la Aufeleg ha sido decidido en la mente de mi padre. No sé si recibiré una respuesta antes de que empiecen los ditters, pero me informaré con mi padre. Si Luntase está realmente consultando a mi padre, creo que pronto recibiremos una carta suya. Un ordonnance voló allí. Era de los caballeros en la sala de transporte. Lady Hannelore, he recibido una carta de Aub. Por favor, ven a recibirla. Report. Sí. Ya me voy. Cuando revisé la carta de mi padre traída por Report, era similar a la carta de Luntase y a la explicación de Corantz. Mi padre también piensa que es mejor darle la protección a Luntase. En cuanto se respira un aire de alivio, Corantz dice, ahora, y ofrece otra tablilla de madera. Cordula lo coge con una sonrisa ligeramente molesta. El liderazgo de mi séquito en los dormitorios queda en manos de Lady Hannelore. Bueno, es muy atrevido por su parte renunciar a su derecho a dirigir y mandar, aunque sea para proteger a su séquito. No hay final a la vista si no se distancia de la Aufeleg y de su madre aquí, ya que están todos de una pieza, pero la sensación de audacia femenina de Dunkelfelger me hizo sentir bien con Luntase. Me gustaría hacer saber en el ditter que Luntase se adjunta a nosotros y no a la Aufeleg. Cuando miré a los presentes, no solo el séquito, sino también Kentripps y la Santark asintieron. La Santark, Festelt. Decide cómo tratarás a los aprendices de caballero escolta de Luntase en el ditter, y dales instrucciones. Es una cuestión de rutina conseguir información sobre el bando de la Aufeleg haciéndoles parecer aliados, pero me gustaría que tuvieran una reunión con Corantz de forma que la Aufeleg no se entere de si va a ser golpeado desde dentro en cuanto empiecen los ditters, o si va a luchar durante un tiempo para entrenarse también. A sus órdenes. La Santark, que dirige a los ditters, y Festelt, que le asiste, se quedan trabajando en los ditters propiamente dichos. Kentripps, si vas a desmantelarlo desde dentro, ¿por qué no te planteas acercarte a los principales lugartenientes de la Aufeleg? ¿Eres el asistente en jefe de la Aufeleg? El asistente en jefe solo continuó en el cargo de candidato a archiduque a petición de Lady Reichlane, y parece seguro que la Aufeleg no fue considerado apto para su posición. Entonces es muy probable que a los demás miembros del séquito también les dijera mi padre que solo estarían allí durante su primer año. Si podemos obtener información sobre hasta qué punto tu padre está dando instrucciones al séquito de la Aufeleg, podremos considerar cómo manejarlos en el futuro. Si Kentripps puede conseguir información, claro. Puedes, ¿verdad? Déjamelo a mí. Kentripps rió entre dientes y asintió. Puede que no sea fácil obtener información de alguien que ha sido designado como asistente en jefe, pero harán que funcione. Corantz, enviaré una carta a Luntase. Eso le dará más tranquilidad. Muchas gracias. Por favor, cuide bien de ella. Ah, Lady Hannelore. Esto es por última vez. Me pidieron que se la diera si decide tomarla bajo su protección. En la última tablilla de madera entregada por Corantz se lee:
¿Puedo en adelante llamar hermana a la protectora Lady Hannelore? Está escrito. ¿Llamarme hermana? De alguna manera me imaginé a Lady Rosamine y Lady Charlotte. Son hermanas tan unidas que cuesta creer que sean hija adoptiva e hija biológica de Aud. Luntase y yo no somos hermanas de la misma madre, pero ¿podemos tener ese tipo de relación? Después de la cena, se celebró un díter en el dormitorio. Esta vez se trataba de un díter de robo de tesoros. En comparación con los díter de robo de tesoros que hacemos en las conferencias hay dos diferencias. En primer lugar, se ha prohibido el uso de herramientas mágicas ofensivas. Esto se debe a que no quieren ser utilizados como una oportunidad perfecta para experimentar con las herramientas mágicas ofensivas más poderosas que los eruditos están ideando para los díteres de robo de esposas con otros ducados. Las herramientas mágicas ofensivas, diseñadas para el díter de robo de novias en toda la vasta Academia Real, son demasiado poderosas para ser utilizadas en los campos de entrenamiento de los dormitorios. Hay muchas incertidumbres, como la posibilidad de que una sola herramienta mágica decida el partido, la posibilidad de daños en las gradas y la posibilidad de un gran número de muertes. Los aprendices de erudito plantearon quejas, pero se les convenció de que más adelante se llevaría a cabo una revisión de las herramientas mágicas ofensivas. Entonces, esta vez, la pieza de Llywelyn fue tratada como un tesoro. Esto se debe a que el profesor Ruffin nos impidió ir a cazar bestias mágicas al bosque cuando hacía tiempo que el sol se había puesto y estaba oscuro. No se trata de una pieza ordinaria de Llywelyn, sino de un recuerdo de los díteres de robo de tesoros de la Academia Real, y tiene aproximadamente el tamaño de un niño. La Santark debía colocar la pieza de lanza y la Ofeleg la pieza de espada en su propio lado. Como son piezas de Llywelyn, pueden manipularse infundiéndoles maná, por lo tanto, incluso si están a punto de caer en manos del enemigo, quien las haya imbuido de maná puede hacerlas escapar a distancia. Es el aprendiz de caballero de la guardia Luntase quien protege esa pieza en el campamento de la Ofeleg, ¿no? Lo más probable es que la Ofeleg no tenga ninguna posibilidad. El Aug me dio un díter y una palabra, así como formación. Los díteres son para decidir quién representará al ducado en los díteres de robo de esposas programados para más adelante. Es solo para decidir quién gana y quién pierde, y no se permiten muertes en esta batalla. Ambos bandos, bien. Comienzan los díteres, con la Santark y la Ofeleg prometiéndoles y recordándoles de nuevo el trato a los perdedores. Los caballeros aprendices entran en sus respectivos campamentos. Entonces, empieza. En cuanto el profesor Raufen dijo esto, agitó ampliamente los brazos. Como si coincidiera con este movimiento, la pieza azul claro de Llywelyn, el tesoro de este tiempo, voló hacia el cielo formando un gran círculo. La pieza azul, que se llena con la magia del profesor Raufen y se escapa, se tiñe con la magia de alguien de su propio equipo y se coloca en el campamento. Muchos jinetes y bestias de ambos bandos se precipitan con gran fuerza para capturar las piezas azules, pero para evitar que sean capturadas inmediatamente, el profesor Raufen maniobra las piezas azules y juega bromas a los caballeros, moviendo sus brazos. El profesor Raufen puede mover las piezas Llywelyn hasta que estén completamente teñidas de magia, así que es interesante ver a los aprendices de caballeros siendo zarandeados, con las gradas diciendo: «Vamos, a por ellos». Se escapa desde las gradas. Una vez que el tesoro está en su propio campamento, se lanzan al ataque. Se ve a la Santark a la cabeza de los soldados de caballería, que corren delante de él para masacrar al enemigo. Desde el campamento opuesto, la Ofeleg salta alegremente. Los caballeros del bando de Lord la Ofeleg están más motivados de lo que esperaba. Sabía que el séquito se iba a disolver incluso antes de la inscripción de la Ofeleg. Dice que está tan emocionado que va a disfrutar de su último díter. Eso es lo que le dijeron a Kentrix cuando habló con el asistente en jefe de campo de la Ofeleg. El séquito debía continuar para guardar las apariencias ante la Ofeleg, que iba a convertirse en archinoble antes de entrar en la Academia Real. Por lo tanto, ya se ha decidido que parte del séquito de la Ofeleg formará parte del séquito de mi padre o de Luntase, excepto el séquito con menos destacados. El asistente jefe dijo que ya se ha hecho la selección de los que están disponibles y los que no. La Ofeleg es un completo payaso. Si tan solo no se hubiera empeñado en el díter de robo de esposas. Si no fuera por el cortejo de Collinstown.
Para empezar, si Lady Rachel hubiera aceptado la adopción antes de entrar en la escuela. No puedo evitar pensarlo ahora. Pero si tienes cualidades que no se adaptan a la familia del archiduque, no te queda más remedio que descender a la archinobleza. Ni siquiera yo sé cuándo me declararán inelegible. Mientras observaba desde las gradas con esta idea en mente, vi que tanto los Lasantart como los Laufelet cargaban hacia adelante con una defensa mínima de sus propias posiciones. Lasantart y sus hombres parecen decididos a capturar al enemigo y reducir su número. ¿También compiten por el número de enemigos capturados? 1 a 1, los aprendices de caballero que rodeaban al Laufelet de primer año, de complexión pequeña y aún pobre, que era el único con buen ímpetu, fueron reducidos protegiéndolo. ¿Llegarán por fin a enfrentarse Lasantart y Laufelet? Puede ser una buena oportunidad para averiguar lo imprudente que fue un Laufelet de primer año al solicitar un díter de robo de esposas, y para ver lo bueno que eres. Además, si fallas aquí, podrás enfrentarte a lo que eres capaz de hacer a tu alrededor cuando te conviertas en caballero como archinoble, y serás un poco más humilde. Lo miraba con actitud relajada, pero la situación se estaba volviendo algo lamentable para Lasantart, no para Laufelet. Por mucho que le golpeen, Laufelet se mantiene en pie. Hasta que Laufelet se sienta mejor, pensé. ¿Pero no es acosar completamente a los débiles? Lo siento por Lasantart porque parece que le cuesta hacerlo. Mi séquito está de acuerdo conmigo. Como esperarías, no podemos dejar morir a Lord Laufelet. Debe ser difícil para Lasantart contenerse, ya que están tan maltrechos y magullados, y sin embargo, no echan mano de las pociones de recuperación. Los golpes cerrados son simplemente indecorosos, y no es divertido ver este díter. Señorita, ¿no deberíamos acabar ya con ello? Saqué mi estapé y lo hice girar en mi mano con la punta brillando en verde. El aprendiz de caballero del Untase que custodiaba el que guardaba el tesoro de Laufelet se dio cuenta de la señal y movió el brazo con un zumbido y un gran movimiento del brazo. La pieza azul Yewinen saltó con un poderoso salto y salió volando del campamento. Victoria para Lasantart. El ganador fue declarado por el profesor Raufen. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.